Vivir con sentido. Un programa que te enseñará a encontrar el verdadero sentido a tu vida, donde edificarás tu personalidad, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo psicológico y todos los aspectos de tu vida. Con Jaime Cuartas. Vivir con sentido. Bienvenidos a Vivir con Sentido. Soy Jaime Cuartas. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de nuestra señal internacional de Life Design en toda Latinoamérica. Como siempre, traemos un tema de mucho interés, especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, la ciencia, la investigación, ha empezado a evidenciar y, digamos, a derrumbar también muchos mitos que hay sobre la zona íntima de las mujeres. Por eso hoy vamos a hablar de la salud e higiene de la zona íntima de las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente hoy el tema de la higiene o la correcta limpieza de esta zona íntima ya no es solamente un asunto de comodidad, también es un asunto de prevención de enfermedades. Las mujeres todo el tiempo están expuestas a múltiples agentes que pueden ocasionarles problemas que, si no se previenen, si no se atacan a tiempo, pueden ocasionar serios problemas, sobre todo de carácter reproductivo, y que pueden incluso hasta comprometer seriamente su salud y su vida. Todos los días las mujeres, cuando van a la piscina, cuando tienen actividad en exceso, sudan, el contacto con la orina permanentemente, la utilización de algunos servicios públicos sanitarios, en fin, los pantalones ajustados, la ropa interior, el detergente que se utiliza para el lavado de la ropa, todas estas cosas, aunque a veces las mujeres las subestimen, tienen efectos contraproducentes. Para eso, precisamente hoy, hemos traído a 3 personas invitadas al programa. Muchas gracias por venir. El doctor Wilson Quintero, quien es médico, ginecólogo. El señor Nicolás Gómez, quien es director comercial de una compañía que se encarga precisamente de comercializar productos para la prevención de estos problemas. Y Daniela Valencia, quien también trabaja en una compañía relacionada con estos productos. Bienvenidos, bienvenida y bienvenidos al programa. Arranquemos un poquito por dar contexto al respecto de este tema, porque, pues, vuelvo y lo digo, a veces hay muchos tabús. Las madres, los padres a veces no hablan muy bien, con mucha claridad de estos temas con los hijos, con las hijas sobre todo. Entonces se crean mitos, se descuida un poco este aspecto de la salud, de la higiene. ¿Cuál es el contexto de por qué la importancia de esto, doctor Wilson? A ver, en la higiene íntima de la mujer realmente se ha visto que el contacto con la mayoría de los gérmenes que están caracterizados dentro del problema de las infecciones urinarias y las infecciones genitales favorece realmente la aparición de estas enfermedades en la mujer. O sea, las micosis, por ejemplo, íbamos a hablar como en esencia de la infección urinaria, pero también hay que tener en cuenta las infecciones vaginales, porque el órgano de la mujer, las tres situaciones están casi que en el mismo sitio, localizadas: la uretra de la mujer, que es por donde se ingresarían las infecciones urinarias, y la parte vaginal, que puede ser, se le puede producir algunos elementos como serían las micosis o incluso algunas infecciones bacterianas también de vagina. En ese aspecto es que yo creo que a la mujer se le debe educar en el sentido de que cómo es su limpieza, cómo evitar posibles contactos que en un momento dado pueden producir estas enfermedades. Y entre ellas está los contactos, como usted decía, de baños públicos. Eso indudablemente hay que tenerlo en cuenta, porque definitivamente en muchas de las enfermedades del ser humano, y específicamente de la mujer, es la exposición del ser humano o de la mujer al contacto del germen el cual puede ocasionar la enfermedad. La mujer también tiene otra situación que le favorece la aparición de estas enfermedades. Una, la cercanía que se tiene entre la parte intestinal y la parte vaginal. Eso hace que eso favorezca muchas infecciones, incluso un germen
que se llama la E. coli, o sea, la colinebacteria, está precisamente como un germen saprofito y se mantiene en el colon. Pero recuerde que el recto, que está tan cercano, se puede tener fácilmente una infección por E. coli, que incluso es la más frecuente de producción de enfermedades, de infecciones urinarias. Y la otra que tiene es el problema anatómico que la mujer tiene, que definitivamente la cortedad de la uretra en la mujer es mucho más corta que la del hombre. La uretra es quizás la parte anatómica por donde se emite la orina. Y esto se aduce como parte para la infección urinaria concretamente en la mujer, que es muy frecuente. Nicolás. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta que actualmente vivimos en una época donde las mujeres son muy activas, están constantemente en distinto tipo de actividades profesionales, laborales, haciendo deporte, ¿cierto? Entonces digamos que estamos en un contexto que es muy diferente a unos años atrás, donde las mujeres estaban casi todo el tiempo en hogares o digamos en sitios muy higiénicos, contrario a lo que pasa hoy, cuando muchas mujeres están en contacto con baños públicos en centros comerciales, en universidades, las mujeres están haciendo deporte y se genera una sudoración. En la oficina. Exactamente. O sea, hay lugares donde precisamente por ser tan públicos se empieza a generar un montón de ambientes que pueden ser los no más óptimos, digamos en el caso de todo el cuidado íntimo. Precisamente por eso y también por el cambio cultural que se viene generando, es que encontramos todo un lanzamiento y toda una inundación de productos que antes ni se conocían, ni se mencionaban, como son jabones íntimos, prendas con cuidados especiales, todo este tipo de factores que digamos a nuestras mamás y a nuestras abuelas muy probablemente no les tocaron, nunca pensaron que llegaran ni siquiera a existir, son temas que hoy vemos comúnmente encima de la mesa y que a mí me parece muy importante ir desmitificando, porque si bien se va generando una cultura mayor, también es cierto que todavía existe un tabú muy fuerte en las familias, entre los mismos padres. O sea, muchas veces la madre no sabe tratar bien o con la suficiente confianza el tema con las hijas. Entonces es muy importante poder aprovechar espacios como este para ir rompiendo un poquito esos paradigmas, ¿cierto? Porque digamos que es algo que les va a generar un mayor beneficio. Daniela. Bueno, yo creo que de todas formas es algo que puedo yo decir desde mi propia experiencia, pues como la mujer en este panel, y es que a veces es demasiado complicado todo el tema de la higiene femenina. Primero que todo es completamente cierto, muchas veces es muchísima la falta de información que tenemos, casi siempre pues algo nos cuentan las mamás, algo nos dicen no se siente en ningún baño, eso es algo que siempre te dicen, pero no te explican por qué. O sea, falta mucha información para que uno de verdad tome conciencia de qué debe hacer y qué no debe hacer, porque te dicen no lo hagas, pero no te dicen por qué no lo debes hacer, cuáles son los riesgos mayores que puedes tener, como tú decías al principio del programa, que son riesgos que terminan comprometiendo incluso la vida. Entonces me parece muy bueno estos espacios como para que todas las mujeres podamos como entender de verdad a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los riesgos que tenemos y cómo podemos prevenirlos, y mucho más con lo que dice Nicolás, de que somos, o sea, ya las mujeres somos muy activas. Yo estoy, por ejemplo, todo el día por fuera de mi casa y entonces no tenemos la comodidad que tienen, por ejemplo, los hombres de orinar en cualquier parte o pues que es mucho más fácil. Entonces, no, me parece pues que es muy bueno empezar como a ahondar más en esos temas. Claro que sí. Doctor Wilson. Lo que dice Daniela es cierto, ¿no? Es una cosa, como este problema tiene que ver incluso con sexualidad. Cuando uno habla de aparato genital femenino masculino, inmediatamente cae en la sexualidad. La sexualidad toda la vida ha tenido un tabú, incluso es muy frecuente que todavía aún los padres no le transmiten conocimientos serios y verdaderos a la mujer, por ejemplo en el caso de las madres, y mucho menos nosotros los padres vamos a entablar ese tipo de discusiones con nuestras hijas mujeres, ¿sí? Y lo que dice ella es cierto, la mujer, por ejemplo yo que soy ginecólogo, acude
muy tardíamente a la consulta nuestra. Esa es la pena, es el Exacto, temor, es el tabú, de exacto, hablar el tabú. de esa zona íntima. No da. Entonces, y ocasionalmente, por ejemplo, yo que hago consulta, ocasionalmente las madres le preguntan a uno por alguna duda con las hijas mujeres, pero muy ocasional. Y seguramente ellas lo hacen más, es como para estar más pendientes de la salud de la hija mujer, más que por dar educación. ¿Sí? Entonces, todo esto incluso confluye en que definitivamente las mujeres acudan tardíamente. Incluso muchas veces, por ejemplo, uno veía las señoras de edad, por ejemplo, antiguamente era muy difícil que fueran al ginecólogo. Yo conozco señoras de 60 y 70 años que es la primera cita que acuden a un ginecólogo, una cosa supremamente extraña. Y uno les pregunta, ¿usted alguna vez tuvo problemas? Sí, los tuve, pero eso me mejoré yo solo, o alguien me mandó unas ramitas y con eso me O se automedican, que es lo grave. Pero entonces vamos a ir a comerciales y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan importante para las mujeres como es la salud y la higiene de la zona íntima de las mujeres. Ya regresamos. Vivir con sentido.